Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Manuel Adame Cázares y yo les voy a hablar sobre el círculo del cerebro o polígono de Willis. Esto como parte de mi trabajo del morfológico. Estudio actualmente en la Universidad Autónoma de Durango, Campus Durango. Comencemos. Primero que nada vamos a hablarles un poco sobre la historia de por qué se llama así. Uno de los pioneros más importantes de la neuroanatomía y padre de la neurología que benefició a la neurocirugía fue Thomas Willis. Por eso el nombre de polígono de Willis. A este personaje también se le atribuye la creación de la palabra neurología. Como ya les dije, fue el que describió magníficamente el polígono de Willis o círculo arterial del cerebro. Bueno, continuamos con el origen embriológico o origen embrionario. En el periodo embrionario precirculatorio inicial, los vasos que cubren el sistema nervioso central forman extensos del plejo capilar. Estos vasos simples están formados por las células endoteliales rodeadas de una lámina basal, delgada e incompleta. Estos vasos crecen activamente por medio de filopodios desprovistos de la lámina basal, que brotan, avanzan hacia el tejido circundante. El par de aortas primitivas y un canal ventral de las estructuras que originan el tallo cerebral se desarrollan en un sitio a partir del plejo capilar. Como se verá más adelante, vamos a seguir viendo más esto a detalle. La mayor parte de las estructuras de la cabeza y del cuello se forman a partir de los 6 arcos bronquiales o las bolsas faríngeas, cada uno de los cuales consiste de una barra de tejido mesodérmico, músculo asociado a una arteria principal, arco aórtico bronquial o faríngeo y un nervio craneal. Los 6 pares de arcos aórticos primitivos juegan un papel clave durante su desarrollo, en asocio con el desarrollo de las bolsas faríngeas. Esto ocurre en virtud de la localización inicialmente cefálica del corazón primitivo y de la interrupción por las estructuras faríngeas de la ruta entre el saco aórtico ventral y el par de aortas dorsales. Como podemos ver aquí en la diapositiva, que nos dice que la mayor parte de las estructuras de la cabeza y el cuello se forman a partir de los 6 arcos bronquiales o bolsas faríngeas, cada uno de los cuales consiste de una barra de tejido mesodérmico, músculo asociado a una arteria principal, arco aórtico bronquial faríngeo y un nervio craneal, como a continuación les dije anteriormente. El círculo arterial del cerebro o polígono de Willis es un círculo vascular aproximadamente pentagonal que está situado en la superficie ventral del encéfalo. Es una importante anastomosis en la base del cerebro entre las 4 arterias, que son 2 vertebrales y 2 carótidas internas, que irrigan, como ya les indiqué, el encéfalo. El círculo arterial o polígono de Willis está formado secuencialmente en dirección anteroposterior por. A continuación les voy a mostrar mi modelo morfológico, indicando las principales arterias por las que está formado este polígono de Willis. Como podemos observar en esta maqueta, el polígono de Willis se divide en 2: polígono de Willis anterior y polígono de Willis posterior. Aquí podemos observar las arterias. Todas las arterias las puse en esta maqueta, que es mi modelo morfológico, que es la arteria comunicante anterior, la arteria cerebral anterior, la arteria estriada medial distal, la arteria oftálmica, las arterias centrales anteromediales, la arteria cerebral media, la arteria carótida interna, la arteria coroidea anterior, la arteria comunicante posterior, la arteria cerebral posterior, la arteria cerebelosa posterior, la arteria basilar, la arteria laberíntica, la arteria cerebelosa anteroinferior, la arteria vertebral, la arteria cerebelosa posteroinferior, la arteria espinal anterior y las arterias pontinas, que juntos forman el polígono de Willis. Como ya les indiqué en el video de mi maqueta, el polígono de Willis se divide en 2 partes: polígono de Willis anterior, que está formado por la arteria carótida y suministra el flujo sanguíneo a la parte anterior del cerebro e irriga la mayor parte de los hemisferios cerebrales. Las arterias carótidas internas provienen de las arterias carótidas comunes, izquierda y derecha, así como algunas estructuras como el núcleo caudado, el putamen o estructuras cercanas como la órbita. En concreto, surge la bifurcación de las arterias carótidas comunes al nivel de la 4ª vertebral. ¿Cuáles son las arterias que forman el polígono de Willis
anterior sería la arteria oftálmica, que esta irriga principalmente la parte de la órbita, así suministra sangre a los párpados y a la retina, entre otros. La arteria cerebral media, que esta es la rama de mayor tamaño y más directa de la arteria carótida interna, siendo la más vulnerable a embolias, suministra sangre a la corteza de la insulina y a otras áreas adyacentes. La arteria cerebral anterior, que irriga áreas motoras del cerebro como las áreas de Brodmann 4 y 6, las áreas sensoriales como la 1, 2, 3 de Brodmann, y también suministra el área orbitofrontal del lóbulo frontal, así como los núcleos de micción y de fecación. También serían las arterias estriadas, que suministran sangre a la cápsula interna de los ganglios basales, la arteria coroidea anterior, la arteria comunicante anterior y la arteria comunicante posterior. Estas son la parte anterior del polígono de Willis. Y la parte posterior del polígono de Willis principalmente irriga sangre al cerebelo, y estas son las arterias pontinas, que suponen unas ramas pequeñas, como vimos en mi maqueta, de la arteria basilar, que suministran sangre a la parte ventral del núcleo pontino y a la parte lateral de la protuberancia. La arteria cerebelosa superior y cerebelosa anterior, que la superior regula la circulación sanguínea de la protuberancia, el mesencéfalo y el área superior del cerebelo. La arteria cerebelosa anterior, que esta administra sangre a la superficie inferior del hemisferio cerebeloso. La arteria cerebral posterior, que esta irriga a los pendículos cerebrales y el tracto óptico, así como la parte inferomedial de los lóbulos occipitales y temporales. La arteria La arteria cerebelosa inferior posterior es la rama mayor de la arteria vertebral, que permite el flujo sanguíneo en el plexo coroideo del cuarto ventrículo. La zona adyacente de la médula y el área posterior de los hemisferios cerebelosos. La arteria espinal anterior se encuentra en la fisura medial de la médula espinal e irriga toda la médula espinal anterior, así como la columna gris posterior. Y ya para terminar, la arteria espinal posterior, que esta suministra sangre a las columnas posteriores de la médula espinal. La fisiología del polígono de Willis, como podemos observar aquí, también permite que se iguale el flujo de sangre entre los dos lados del cerebro, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Por ejemplo, si se obstruye el flujo sanguíneo a la arteria carótida interna izquierda, la sangre no puede llegar a la parte frontal izquierda del cerebro. Este círculo genera una comunicación esencial en el suministro de sangre entre el cerebro anterior y entre el cerebro posterior. Al parecer, la función principal del polígono de Willis es ofrecer la ruta alternativa si se da una oclusión de riesgo sanguíneo en la ruta habitual. Pero gracias al polígono de Willis, la sangre puede llegar hasta esta área a través de la arteria de comunicación anterior, a partir de la arteria carótida interna derecha. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre las alteraciones del polígono de Willis o círculo arterial del cerebro, que una de la variación sería que es frecuente que haya variaciones en el calibre de los vasos que forman el círculo arterial del cerebro. Las arterias comunicantes posterior faltan en algunos individuos, en otros pueden haber 2 arterias comunicantes anteriores, aproximadamente en un tercio de las personas. Una arteria cerebral posterior es la rama principal de la arteria carótida interna. Una de la arteria cerebral anterior a menudo es una pequeña parte proximal de su curso. La arteria comunicante anterior es mayor de lo habitual en estos individuos. Estas variaciones pueden ser clínicamente significativas si aparecen embolias o patologías arteriales. La siguiente alteración es la anastomosis de las arterias cerebrales y embolia cerebral, que las ramas de las 3 arterias cerebrales se anastomosan entre sí sobre la superficie del encéfalo. Sin embargo, una arteria cerebral se obstruye por una embolia cerebral. Estas anastomosis microscópicas son capaces de proporcionar una cantidad suficiente de sangre al área de corteza cerebral afectada, por lo tanto se produce una isquemia e infarto cerebral y aparece un área de necrosis, y las grandes embolias cerebrales que ocurren en los vasos importantes pueden producir trastornos neurológicos graves y la muerte. Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Espero les haya gustado mi exposición y que tengan un buen día.